Regresamos con la hora clave. Bueno, y recordamos nuestra etiqueta, ¿no? Que, nueva imagen, la hora nueva clave. Imagen, la hora clave. Así es. Y bueno, en este espacio vamos a conversar con una invitada que además ella es diputada de la Asamblea Nacional y ese es un tema de tanta actualidad, ¿no? Tan actual como que hoy tomará una decisión histórica que muchos han calificado como de mucha trascendencia. Ahora, ¿cuáles son sus implicaciones? Cuéntanos un poco tus impresiones y tu balance. Hablamos con Denny Fernández. Denny Fernández, claro. Sí, señor. Hola, hola, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, hoy se tomó una decisión de una trascendencia importantísima para el país, para Venezuela, y yo diría que más allá de Venezuela, la comunidad internacional, recordemos que los ojos del mundo están puestos en las decisiones de la Asamblea Nacional, en esa diatriba política y, por qué no decirlo, la conflictividad política que se ha generado en Venezuela a raíz de la mayoría parlamentaria que desde el 2015, diciembre de 2015, eligió el pueblo venezolano y la desatención que ha tenido este gobierno en torno a esa mayoría calificada, esa mayoría que a través de una decisión luego del mismo Tribunal Supremo de Justicia nos ha colocado en esa situación de conflictividad. Denis, ¿qué piensa usted que sigue ahora? Porque todo el mundo estará preguntándose, bueno, que ya se hizo lo que se iba a hacer, se tomó la decisión, se votó, ¿qué pasa? ¿Qué sigue ahora? Sí, hay una gran expectativa. La gente estaba esperando con vehemencia las decisiones que nosotros pudiéramos tomar. Es la primera sesión realmente que realizamos en este año 2017 y la expectativa se genera primero por el inicio ya de los periodos de sesiones del 2017, pero además también por la decisión trascendental de abandono del cargo que se tomó en el día de hoy. ¿Qué sigue luego? Un Estado de Derecho, un Estado donde realmente funcionen los poderes que en principio deben ser autónomos, independientes, como es un Tribunal Supremo de Justicia, como es el Consejo Nacional Electoral, como son los poderes públicos del Estado. Más sin embargo, nosotros sabemos pues cuál es la situación real de Venezuela, que debería seguir una elección dentro de los 30 días para elegir un nuevo presidente que verdaderamente se corresponda a los intereses del pueblo venezolano y que definitivamente ocupe el cargo, no que lo ocupe presencialmente de cuerpo presente, sino que lo ocupe ocupacionalmente, que lo ocupe para resolver los problemas del país, los problemas de escasez de alimentos, escasez de medicamentos, el problema hospitalario, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de las carreteras, el problema que tenemos en torno a la prestación de servicios públicos, que es generalizado en todos los estados del país. En Cojedes es terrible la situación que vivimos en materia de servicios públicos, de prestación del agua potable, por ejemplo. Es decir, que Venezuela está sumergida en una terrible crisis, la peor crisis que haya vivido este país en toda su historia republicana, y es lo que produce precisamente esta situación de abandono del cargo, y en un país donde funcionen las instituciones, debería realizarse en 30 días unas elecciones para elegir un nuevo presidente. Sabemos que eso no va a ocurrir, bien lo decía hoy Henry Ramos en su intervención, por cierto, magistral que hiciera en la Asamblea Nacional, cerrando el debate que con ocasión se daba en este día de hoy, y sabemos pues que eso no va a ocurrir porque el Tribunal Supremo de Justicia debe estar ya preparando una sentencia para anular la decisión del día de hoy o sencillamente para desacatar lo que los parlamentarios mayoritariamente decidimos hoy, y por cierto, decisión que tomamos correspondiendo a lo que el pueblo en la calle está pidiendo. Denny, pero ese tipo de decisiones que ustedes toman no son muy comunes en los parlamentos, ¿no? Eso tiene unas características muy especiales que tiene que ver con esta gran conflictividad política, esto que se llama choque de poderes que existe en Venezuela, ¿no? No es muy común, pero es constitucional. O sea, no es muy común, pero está previsto en la Constitución. Por cierto, Constitución que no elaboramos nosotros, una Constitución que está bancada de la unidad, incluso no estuvo de acuerdo, nosotros votamos en contra de ella, pero hoy es la Constitución de todos los venezolanos, y como tal nosotros estamos obligados a defender la Constitución porque pertenecemos a un poder público, y por cierto, el único poder público en este país que verdaderamente tiene autonomía, y es la Asamblea Nacional, y en consecuencia nosotros debemos entonces corresponder a eso que está previsto en la Constitución y que es lo que el pueblo venezolano está pidiendo. ¿Qué quiere el pueblo venezolano? ¿Qué queremos todos? Que se nos resuelva el problema que tenemos de desabastecimiento, la escasez de alimentos, el alto costo de la vida, las medicinas, nuestros enfermos en las situaciones que están, repito, la situación de prestación de servicios públicos, es decir, los problemas generalizados del país. Hay una Constitución que ampara al venezolano en torno a esta situación, y eso es la decisión que se tomó en el día de hoy. No común, pero constitucional, pero posible, pero viable, pero además acertada, de acuerdo a lo que la gente está pidiendo en la calle. Bueno, Denny, ¿cuáles son los pasos? Se aprobó hoy, ¿cuáles son los pasos concretos en el tiempo, las medidas que hay que tomar para que eso se viabilice, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que la gente que siente que, dada este choque de poderes,
la cosa se puede quedar simplemente en un saludo a la bandera. Bueno, a la gente no se le puede generar una expectativa más allá de lo que es la verdad, y eso lo debatimos muchísimo previo a la sesión del día de hoy. Al pueblo hay que decirle la verdad, y esa verdad es lo que precisamente hoy ratifico acá conversando con ustedes, es que en un Estado de Derecho debería ocurrir tal, es decir, la elección en 30 días, pero en la realidad eso no va a ocurrir. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos que continuar la lucha, hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo, hay que seguir atendiendo a lo que está constitucionalmente previsto y seguir actuando desde la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución, no salirnos del marco de la Constitución, seguir dentro de la misma y seguir sesionando, promulgar leyes, producir leyes que traigan beneficio al pueblo venezolano. Producir leyes, no solo leyes de orden político, sino leyes de orden social que nos permitan ir o continuar armando ese andamiaje, ese soporte que va a permitir que cuando se produzca el cambio político en este país ya tengamos una base suficiente, una base importante de arranque para iniciar precisamente ese cambio que está buscando el pueblo venezolano. Es importante porque es verdad que el debate es político, que la situación planteada es políticamente muy compleja, pero también hay una situación social muy apremiante, sí, y que está presionando y que se puede llevar por delante todos los demás pronósticos. Así es. Ahora, esa decisión, Denis, fue tomada por unanimidad de la representación opositora, digamos, o hubo algunos criterios dispares, hubo... ¿Se notó alguna fisura hoy en la votación? Sí, esa una decisión que había dentro del seno nuestro, algunos factores que no coincidían con la misma, ellos lo manifestaron hoy precisamente en aras de esa democracia interna que existe dentro de la Mesa de la Unidad. Yo no puedo hablar de que existe una fisura o no puedo catalogar de que quienes no votaron con esa posición nuestra están fuera de la unidad o rompen la unidad, al contrario. Yo creo que eso refleja precisamente el respeto profundo sobre la disidencia interna y la democracia interna que hay dentro de la Mesa de la Unidad. Y precisamente lo llevamos al debate y vamos hasta allá porque aún con esas diferencias nosotros pudimos lograr esa mayoría que permitiera que se aprobara la propuesta que estábamos haciendo. ¿Quiénes no estuvieron de acuerdo? Bueno, Avanzada Progresista, y ellos lo manifestaron públicamente. Nosotros respetamos la posición de ellos y ellos realmente fueron colaboradores con la posición de la unidad, con la posición de la mayoría, que de alguna manera pues impuso el criterio mayoritario de la unidad, o que lo impusimos de acuerdo, y no imponer como tajantemente la palabra lo indica, sino una posición que teníamos tomada y asumida desde el año pasado, era una mora que teníamos con el pueblo, una vez que se anunció desde el mes de noviembre y diciembre tratar el tema del abandono del cargo, y pues teníamos que cumplir una palabra que ya habíamos comprometido, sobre todo por la solicitud que el pueblo en la calle está haciendo. Pero bien, ellos no estuvieron de acuerdo y, repito, colaboraron en el sentido de no hacer de eso una algarabía y además de ellos respetar la posición nuestra. Ahí no hubo fisura de ningún tipo, al contrario, con la claridad de ellos no estar de acuerdo, estuvieron en la plenaria. Y no solo decir la colaboración es estar allí en el seno del recinto, sino ellos tomaron la decisión de abstenerse de votar y no ni siquiera salvar votos. ¿Cuál era el argumento, Denis? Bueno, el argumento es lo que estamos hablando, que realmente esa decisión no va a producir la elección. Hasta ese punto pues es razonable. Si tomas una decisión que no va a producir otro efecto, sino sencillamente que tomamos la decisión y no hay poder público que pueda atender la decisión que estamos tomando, ellos consideraban que era inoficioso, pero nosotros creemos que hay que hacer las cosas que tenemos nosotros en la puerta. Una decisión simbólica más bien, ¿no? Bueno, algo así más o menos, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo porque la Constitución nos faculta para ello, porque si tú lo llamas simbólico puede serlo porque el gobierno no lo atiende o porque no hay separación de poderes, por ejemplo, pero realmente es una decisión trascendental e importante, una decisión que marca el destino de Venezuela, marca el rumbo de Venezuela, porque nosotros debemos tener la claridad de que una Constitución que además nos da a nosotros el camino a seguir y que nosotros tenemos las herramientas, que es esa mayoría parlamentaria, no podemos hacer una cosa distinta sino atender lo que está allí constitucionalmente previsto, aun cuando los poderes públicos hoy estén en complicidad con el gobierno nacional. Pero la Asamblea Nacional cuenta con una cosa muy importante, que es la fuerza de la calle, la fuerza de la gente que quiere cambio, la fuerza de la gente que quiere que se vaya un poco más allá de estas decisiones que pueden ser muy trascendentales en el papel, pero que a la hora de la verdad no se concretan, o por lo menos no se concretan pronto. Entonces, yo siento que los diputados de la Asamblea Nacional,
que están allí precisamente porque, entre otras cosas, en este momento puede ser para legislar, pero la gente los votó precisamente para que comandaran la fuerza política necesaria para salir de esta situación tan caótica que estamos viviendo. Entonces, ¿ustedes no piensan de alguna manera hacer uso de ese recurso? Pues claro que sí, fíjate, una cosa no limita a la otra. El hecho de que nosotros tengamos el compromiso de legislar, nosotros estemos ya trabajando sobre la base de lo que va a ser la agenda legislativa, no implica que los parlamentarios en sus regiones, que los parlamentarios incluso desde acá mismo empecemos o iniciemos ya un parlamentarismo de calle, por ejemplo, que nosotros iniciemos marchas, protestas cívicas, pacíficas, que hagan un llamado de atención al gobierno, incluso a la misma comunidad internacional. La decisión de hoy tiene una trascendencia importante nacionalmente e internacionalmente hablando. Y mañana se realiza una sesión que va a ser en la calle, que va a ser en el Hospital Vargas, y eso tiene que ver precisamente con ese parlamentarismo de calle, el compromiso que hay con la gente y el pueblo, la agenda social, que tiene que ver con la situación que viven nuestros enfermos en los hospitales del país. Denis, nos quedan 1 minuto y medio, pero queremos darte la oportunidad para que también hables un poco por tu estado Cojedes. Sí, bueno, la gente en Cojedes está muy atenta a este programa. Si lo ve todas las noches, aún no estando un representante del Estado, hoy yo sé que con mucha fuerza el Estado Cojedes está pendiente de nuestra intervención y muchos cojedeños me llamaron para que en algún momento pues algo dijera del Estado. Cojedes está sumergido en una crisis terrible. Cojedes no es la excepción de lo que está viviendo el país. Cojedes sufre también la calamidad de la inseguridad. Cojedes es un pueblo pequeño, es una tierra pequeña con gente de afectos arraigados y con un calor humano inmenso. Y eso nos hacía que fuésemos unidos y que ese pueblo cojedeño permitiera seguridad. Hoy tenemos un estado con índices de inseguridad altísimos, hoy tenemos un estado donde los servicios públicos no funcionan, hoy tenemos un estado donde sus alcaldes no se corresponden con los intereses de su pueblo. Tenemos la gente del municipio de Girardot, por ejemplo, que no cobró aguinaldos ni cobró su última quincena de diciembre, y a esta fecha hoy todavía ellos no han visto ningún tipo de remuneración. Tenemos alcaldes que no se corresponden con la prestación de los servicios públicos para luchar para que los cojedeños tengan servicios de calidad. Y las carreteras del estado Cojedes, las peores carreteras del país en pésimas condiciones, carreteras peligrosas precisamente por estar afectadas por el descuido del gobierno regional. Y entonces tenemos que se nos fue la gobernadora y nosotros dimos gracias porque se iba, y hoy tenemos una gobernadora que no podemos decir si una es peor que tal o cual. De manera que al Estado Cojedes, voz de aliento, esperanza, seguir luchando y no rendirnos, porque no podemos rendirnos ante tanta incertidumbre política y social y ante tanto descalabro del poder público y ante tanta desasistencia de sus autoridades. Lo que creo que viene es la lucha y viene la resistencia para nosotros poder lograr producir los cambios que necesita Cojedes y que necesita Venezuela. Denis, ¿y tienes algún proyecto Manuel, en particular ya tenemos que terminar en relación a Cojedes? Bueno, los proyectos son sacar a Cojedes hacia adelante. No tenemos el gran reto de hacer de Cojedes el Cojedes que los cojedeños merecemos y decirle a Cojedes que sí hay futuro para el Estado Cojedes. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ahora sí muchas te gracias tenemos que pedir a Denis Fernández, diputada. Además, pues, muy interesante esta conversación, Maki. Sí, señor. Bueno, recuerden nuestra etiqueta, no imagen, la hora clave. Aquí lo esperamos para el próximo bloque.